Para aquellos que están acá por primera vez, voy a ponerles en contexto lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar una porción de Marcos en la cual Jesús todavía está vivo. Una porción del Evangelio según San Marcos o según Marcos, en la cual Jesús todavía está vivo y está con sus discípulos. Y por favor yo les pido que tengan mucha atención al contexto, al marco en el cual esto, que yo voy a ir narrándole, se está desarrollando para que podamos entender bien el texto y podamos sacar una enseñanza que realmente nos nutra. En este momento, en lo que voy a leer en un momento más, Jesús está preparando a un grupo de hombres para enviarlos como apóstoles para que lleven su evangelio en diferentes lugares del mundo. Esto ya, mire, es lo que ya tiene como un disco rayado algunos que vienen acá todos los domingos, pero es importante que esto nunca salga de tu cabeza. Que el Señor Jesús, cuando tomó a sus apóstoles, a sus discípulos, para después convertirlos en apóstoles, no tomó lo mejor de lo mejor, o los más estudiosos, o los más eruditos, o los más ricos, los más lindos, los más elocuentes. Él tomó un grupo de hombres comunes y corrientes a los cuales Él les dio una misión sumamente importante y extraordinaria. ¿Para qué? Para que la hermosura de esta obra esté en el mensaje y en el que usa el instrumento y no en el instrumento. Entonces aquí Jesús está tratando todavía de una manera mucho más íntima y apresurada y condensada con sus discípulos para que ellos entiendan qué verdaderamente es lo que Jesús vino a hacer. Y créanme, hermanos, así como el Señor trató con ellos, el Señor también va a trabajar con nosotros y con nuestra muy limitada y carnal forma de ver el reino de los cielos. Repito, así como el Señor trató con estos hombres, también va a tratar con nosotros y con nuestra muy limitada y carnal forma de ver el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, en verdad, lo que estamos haciendo aquí cuando predicamos el Evangelio, yo desde este púlpito o desde cualquier lugar, ustedes desde cualquier lugar que el Señor les haya puesto, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, en tu familia, en una reunión de amigos, donde sea que el Señor te mande a predicar o a hacer luz en medio de las tinieblas, el Señor está haciendo que su reino avance. Eso es una realidad. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20, dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No hace falta que lo busquen, yo voy a parafrasearlo. Dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que Jesús nos ha reconciliado con su Padre y que somos embajadores del reino. ¿Saben lo que es un embajador? Es una persona que está en una tierra extranjera que representa a un reino, gobierno o nación que está en otra parte. Aquí en este país hay embajadores de Estados Unidos, de Perú, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Brasil, y estos velan y hablan por sus países en nuestro territorio. También nosotros, según la Biblia, somos embajadores del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos los que exponemos las condiciones de rendición que nuestro reino pone a este mundo hasta que venga con poder. Y esta es la máxima de nuestro reino como embajadores. Arrepiéntanse, cambien sus formas de vida y crean en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la diplomacia. Somos embajadores. Y acuérdense que el Señor dice, inclusive en el libro de Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su reino con sus santos ángeles.
cuando venga en la gloria de su reino con sus santos ángeles. Entre tanto, embajadores, pongan las condiciones y los términos de rendición. Depongan su rebeldía, bajen las armas, levanten las manos, póstrense al piso y ríndanse ante el Señor. ¿Y qué es lo único que uno puede decir ante tal cosa? Hechos capítulo 9, cuando Pablo inclusive iba en su caballo para perseguir creyentes y Jesús se le aparece, y lo único que puede articular Pablo es después de preguntar quién eres, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que es la única cosa que uno puede acuñar en su mente en cuanto al Señor Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es: permíteme enterrar a mi padre. Señor, yo te voy a seguir, pero esto no me toques. Señor, tal cosa. No, es: ¿qué quieres que yo haga? Quiero que te conviertas de ahora en más también en un embajador. Y siga adelante. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo ahora, en verdad, es hacer que un reino avance. Yo sé que a algunos les gusta mucho, a mí me gustan mucho las películas épicas, que es eso, películas de la Edad Media, me gusta mucho eso, inclusive así de caballeros, donde hay mucho honor al pelear, donde se respetan enemigos. Bueno, lo que estamos nosotros predicando es una gran batalla de un reino que está avanzando con poder y que es imparable. Jesús, por favor, sopórtenme la redundancia. Les suplico que soporten lo reiterativo que voy a hacer. Pero por favor, el Señor va a trabajar con nosotros y con nuestra forma muy limitada y carnal de ver el reino de Dios, su reino. Él va a trabajar con nosotros en eso. Como también lo hizo con sus discípulos, porque Él estaba preparando a estos hombres. Haz lo que ocurrió para que entiendas el contexto, porque en Marcos 9:38 dice: Juan le respondió diciendo. Ahora, Juan responde algo previo, lo que voy a darle continuidad, porque vamos a leer del 38 al 41, tiene un fondo esto que está pasando acá. Según el libro de Marcos, en el capítulo 6, del 7 al 14, dice que Jesús les dio a sus discípulos como un entrenamiento previo antes de mandarle poder y autoridad para que ellos echen fuera demonios y sanen enfermedades. Anotá eso ahí para ir comprobándolo después. Y los envió de dos en dos. Esa no era la gran misión, era un preparativo antes de la gran misión. ¿Me están siguiendo, verdad? Perfecto. Aunque ellos tenían este poder y podían echar fuera demonios, habían muchas cosas que ellos todavía no entendían. Había cosas que a ellos no les cerraban, por ejemplo. Acuérdense que ellos eran judíos y hay que meterse en la mentalidad judía para poder comprender muchas cosas que ellos dijeron. Por ejemplo, cuando Jesús dice: yo soy el Hijo del Hombre, está diciendo, se está identificando con una forma en la cual se le iba a llamar al Mesías según el Antiguo Testamento. Así como Emmanuel, el siervo sufriente, muchas otras formas. Hijo del hombre era una forma en la cual los profetas, o un profeta en particular, llamaba al Mesías. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, pregunta al grupo: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Salen y dicen: algunos dicen que sos Juan el Bautista, como Herodes creía que había resucitado Juan el Bautista y tenía miedo. Otros creen que sos Jeremías o algunos de los profetas. Y dice después Jesús: ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Y sale Pedro y dice, realmente una de las acertadas más grandes de Pedro, dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Ahora, que un judío le diga a una persona: tú eres el Cristo, encierra una idea enorme. Está diciendo que tú eres, Señor, de quien se habló tanto tiempo. Todo el Antiguo Testamento está dedicado a tu nombre. Y cada sacrificio del Levítico te simboliza.
Sos el cumplimiento de absolutamente todo. Eso está diciendo un judío. Pero como el judaísmo se había mezclado con tradiciones no bíblicas, no en base a la Escritura, se había trastornado y pervertido cómo verdaderamente había de ser el Mesías, y como Israel siempre estaba subyugada por un imperio de turno, egipcios, persas, babilónicos, griegos, en este momento eran los romanos que estaban subyugando a los judíos. Entonces el judío, en una visión muy terrenal del reino, repito, identifiquémonos con ellos, en una visión muy terrenal del reino, ellos creían que el Mesías que iba a venir a libertarnos era más que nada un caudillo político que iba a encabezar nuestros ejércitos, decía el judío, para expulsar a los romanos de nuestra tierra. Muy aquí la visión judía. Entonces se imaginaban un general en caballo blanco, fuerte, imponente, del mejor linaje de todos, sabio según la ley y tradiciones, que iba a guiarnos, y digo otra vez, dice el judío, iba a guiarnos para restaurar la Israel gloriosa de David, el conquistador, y el que expulsó a los paganos de nuestra tierra. Ahora, Jesús viene con la antítesis de esa visión carnal de un reino. Viene de una familia humilde, de profesión carpintero, no era guerrero, no venía de un linaje de fariseos, escribas, nada de eso. Era un carpintero de una aldea pequeña que se vestía de una manera común y corriente, y cuando hace su entrada triunfal a la gran Jerusalén, lo hace en un pollino que es más que nada un burrito pequeño. Hoy día, te pongo un ejemplo, va a venir un gran hombre, y que tu mente vuele. ¿Vos te imaginas que tiene que venir mínimo en un auto muy lujoso, que se bajen guardias antes, como un presidente? Imagínense que viene alguien con un autito pequeño que suena como un sonajero, y después que se despide de vos te dice, ¿podés empujar conmigo para que arranque? Es así. Jesús vino en un escarabajito muy maltratado. Porque hay escarabajitos muy caros, muy coquetitos, por eso digo, muy maltratado. Entonces, ellos habían cosas que aún no comprendían. ¿Saben qué ellos más no comprendían? Que Él diga, el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre, decían ellos, sí, el Mesías, vos sos el Mesías, tiene que morir. Y Él decía, no, eso no puede ser, porque vos tenés que reinar. Entonces, dice en el libro de Marcos, capítulo 9, que es el contexto, versículo 30, dice que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, escuchen, no quería que nadie sepa que Él estaba con sus discípulos, porque Él quería enseñarles, versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, porque después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras, porque como el Hijo del Hombre, el libertador, el Cristo, el Mesías, va a morir. Eso no tiene sentido. Y tenían miedo de preguntarle. Como que no entendían bien lo que estaba pasando, pero dice el texto, y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué? Porque ya Pedro había preguntado algo o le había reconvenido para que él no muera en la cruz, y él había dicho, apártate de mí, Satanás. Entonces, como habían visto cómo había tratado a Pedro, ya estaban ahí como un poquito más temerosos para dar una pregunta que no tenga mucha lógica con el mensaje de Jesús. Entonces, habían cosas que ellos todavía no entendían, que entendieron mucho tiempo después, cuando Jesús inclusive muere y resucita, ellos lo entendieron después.
Entonces, ellos estaban ahí siendo entrenados por Jesús, tenían poder para expulsar demonios, pero algo raro ocurrió. Según el libro de Marcos, a los discípulos les fue enviado, le llevaron un muchacho endemoniado. Y los discípulos, si bien tuvieron la autoridad para echar demonios en nombre de Jesús, no pudieron hacerlo. Entonces Jesús les dice que ellos no lo pudieron hacer porque ellos debieron haber orado más. Inclusive dice en otra parte, en el libro de Mateo, que el demonio no salió de ese muchacho porque tuvieron poca fe. Mateo 17:20. Entonces había una especie ahí de trato del Señor para hacer humilde a sus discípulos. No es simplemente tomate hoy el poder y la autoridad, sino que ellos tenían que tener una comunión con el Señor, para que ese poder se manifieste. Y en ese contexto, Jesús está caminando con ellos, va rumbo a una ciudad, y ellos estaban muy metidos con cosas del mundo, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo que él tenía que morir, y ellos estaban ahí peleando quién iba a ser mayor cuando Jesús empiece a reinar. Ese era el debate del momento. Y Jesús decía, voy a morir. Y ellos, sí, pero cuando reine, ¿quién va a ser el mayor? Imagínense que te estés muriendo, esto no es un ejemplo preciso, pero quiero nomás que te identifiques. Imagínate que estás muriendo y tú sos un hombre de muchos bienes y tus hijos, ahí momento antes que mueras, se están discutiendo quién se va a quedar con tu colección de tal cosa, con tu cuenta en este banco, con la casa en San Bernardino, con tu auto. Y están discutiendo quién va a tener más o quién va a ocupar la presidencia de tu empresa. Miren, los discípulos estaban disputándose quién iba a ser mayor en el reino, Jesús estando vivo y anunciándoles que iba a morir. ¿Por qué? Porque sus valores aún, y miren, eran hijos de Dios, porque sus valores aún estaban muy puestas en las cosas de la tierra. Y yo no sé quién se podría atrever a decir, estos discípulos. ¿Entendé el tonito, verdad? Qué carnales que eran. No tenían puestas los ojos en las cosas de arriba. Señor Jesús. Versículo 33 del capítulo 9 de Marcos. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Porque venían caminando, y por lo que veo Jesús estaba un poco apartado de ellos, y ellos caminando en el camino, caminando, valga la redundancia, por el sendero, por el camino, estaban discutiendo. Entonces Jesús les pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron de vergüenza. ¿Por qué? Versículo 34 contesta: porque en el camino habían disputado o discutido entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él, Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último, el postrero de todos y el servidor de todos. Y dice en el versículo 36: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, quiere decir, a mi Padre. Versículo 38, a esto Juan, el apóstol Juan,
El apóstol Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue. Pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Acá hay un fenómeno, algo raro, algo atípico, extraño. No había una iglesia como tal, como hoy. No había, en el cual uno pueda decir, hay iglesia aquí, allá. No, acá había un grupo que estaba comenzando algo que prácticamente era el principio, la base de lo que sería más tarde la iglesia. Acuérdense que la iglesia está puesta sobre la base de los apóstoles y profetas. Acá estaba comenzando todo, pero algo raro está pasando. Según el texto, hay un NN, y no hay por qué decir que era el único, pero hay un NN que creyó en Jesucristo y que está echando fuera demonios. Por ahí. Es alguien que, miren, no dice cómo, no dice cuándo creyó en Jesús, no dice su nombre, no era parte del grupo apostólico a quien Jesús dio poder para sacar fuera demonios y sanar enfermedades. Pero lo que sí dice el texto, que había uno que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Uno que creyó, se convirtió, tampoco creo que tenía clara la película, pero se animó, con fe se fue y estaba echando fuera demonios. Entonces dice Juan, y es muy importante porque Juan es considerado como el apóstol del amor por sus cartas muy tiernas, cartas que él escribió prácticamente a los 90 años de edad, porque esto se dice de Juan, el apóstol del amor. Pero acá Juan, el apóstol del amor, está diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y escucha el parámetro por el cual le dijeron que no haga más eso. Ni siquiera es porque él no te sigue, porque él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. No sos del clan, no sos del club, no sos de este ministerio. No es de los que tú enviaste, Señor, de los que diste a quienes diste el poder y la autoridad. Es uno que se está animando y le está saliendo. Ahora, ¿saben por qué esto tiene mucho sentido? Porque inclusive ahí nomás, a la vuelta en Marcos capítulo 9, versículo 17 en adelante, los discípulos no pudieron echar un demonio. Y acá están viendo ellos a uno que no es del grupo apostólico, a quien Jesús nos dio autoridad, que estaba con mucha fe echando fuera demonios en su nombre. En síntesis, los discípulos están viendo a alguien que no es de la élite haciendo algo que ellos hace poco no pudieron hacer. Y es un simple y típico caso de envidia. Entonces, como este, que ahí termina su historia, no les seguía a ellos le prohibieron que haga eso. ¿Saben lo que es la envidia? La envidia es dolor y pesar por el bien ajeno. Es ver algún bien que una persona tiene y en vez de que ese bien te cause gozo, te causa tristeza, dolor y pesar por el bien ajeno. Yo tengo mucho conflicto racional por creer en la envidia sana o en la envidia santa.
Yo tengo un dolor y pesar por lo que tenés, pero es santo. Es como que la mente me hace abort, me chispea todo. Ay, te envidio sanamente. Estoy tratando de encajar ahí eso. Tenés un dolor y pesar por lo que tengo, pero está santificado eso. Una cosa es que alguien posea algo que te inspire a seguir el mismo camino para poseer lo que esa persona posee. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando no tenía esposa, yo veía un hombre que llegaba a la iglesia, un amigo mío hasta hoy día, llegaba a la iglesia todos los días, todos los cultos y los estudios bíblicos, y lo recuerdo tan bien, lo tengo tan presente. Él sabe quién es, si escucha esto va a saber que hablo de él porque siempre se lo digo. Yo era soltero y veía a este hombre entrando a la iglesia así como en una hilera, él, su esposa y sus hijos. Y había un estudio bíblico, él, su esposa y sus hijos. Y había una actividad, él, su esposa y sus hijos. Y una vez yo le decía, ¿usted cuándo se separan? Y una vez me acerqué a él y le dije, yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero eso. Y no me causó un dolor y pesar por lo que él tiene. Él me inspiró a tener lo mismo. Es diferente a tener envidia. A veces la envidia es algo tan venenoso que al tener este dolor y pesar, a veces ni siquiera queremos tener lo que él tiene. Simplemente no queremos que él lo tenga, aunque yo no lo tenga tampoco. Wow, qué veneno, ¿eh? ¿Saben cómo se manifiesta envidia a veces en nosotros? Cuando alguien no nos cae bien y nos contestamos, y no sé por qué. ¿Conoces? ¿Pero por qué no te cae bien? Y no sé, no me cae. Bueno. Cuidado, hermano. Cuidado. Estoy clavando fuerte, ¿verdad? Estoy clavando fuerte. Cuando hago este tipo de prédicas tengo miedo para mirar hacia algún lugar porque por ahí alguien dice, ¡ah, yo! No. Entonces, cuando diga esa frase voy a mirar arriba o voy a mirar por ahí porque, no, en serio, porque tengo miedo. Pastor, sentí que me mirabas a mí cuando decías tal parte. Hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces los discípulos, miren esto, estaban viendo a alguien que estaba verdaderamente echando fuera demonios en el nombre de Jesús y estos le prohibieron porque no le seguían a ellos. Ahora, ¿se dan cuenta la base, el juicio de valor que hicieron los discípulos, para prohibirle a este hombre? No era su testimonio, no era si predicaba correctamente el evangelio, era porque no le seguían a ellos, porque les repito, era simple y llanamente envidia, porque ellos estaban viendo a alguien que estaba siendo utilizado de una manera soberana de parte de Dios en el nombre de Jesús, ellos habiendo fracasado poco tiempo atrás para sacar un endemoniado. Entonces, vuelvo a repetir, la envidia es simplemente esto, dolor y pesar por el bien ajeno. Y en algunos casos, esto hasta puede acentuarse cuando vemos que el instrumento que está siendo utilizado por Dios tiene menos credenciales o menos preparación que nosotros, pero está haciendo más que nosotros. Yo canto mejor. Yo predico mejor que él.
yo hablo mejor, yo manejo mejor el dinero, ¿por qué el Señor le da más a él? Yo me veo mejor, yo he estudiado más, yo sé más, y el Señor lo está usando a él. ¿Saben por qué les digo que el Señor va a actuar y trabajar en nosotros, en esta visión tan limitada del reino que solemos tener? Es que porque lo que tenemos que priorizar nosotros es que este reino del cual somos embajadores avance, aunque nosotros no seamos los protagonistas. ¿Comprenden eso? Lo importante es que el reino avance. Aunque yo esté mirando de la banca y el número 10 lo tenga otro. Aunque yo no sea tan público, porque el Señor no va a decir, bueno, te voy a dar una recompensa, vení al reino porque realmente fuiste muy famosito en mi reino. No va a hacer eso. Él va a juzgar el corazón con el cual cada uno sirvió al Señor conforme a los talentos que el Señor, y eso se refiere a bienes, que el Señor ha dado a cada uno. Y lo importante es hacer que el reino avance. No cumplir nuestros sueños, campeón. Es un reino. Este es un cuerpo. Un cuerpo. Y acá los discípulos, al ver que ellos no fueron utilizados, en este caso, le prohibían a este otro. Y en vez de impulsarlo, lo entorpecían. Porque imagínate lo que habrá sido, porque la historia no cuenta esto, porque esto es historia, esto ocurrió. El texto no cuenta qué pasó con este hombre, pero yo les aseguro que si vienen los discípulos de Cristo a prohibirme que yo haga esto, habrá sido un enorme golpe anímico para esta persona. No lo hagas más, te lo prohibimos, porque no estás con nosotros, porque no nos seguís a nosotros. Entonces dice que Jesús, en el versículo 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Les prohíbo que les prohíban a personas como esta. Yo les prohíbo a ustedes que ustedes les prohíban a hombres como estos, que en mi nombre verdaderamente hacen estas señales. Ahora, escuchad el texto. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Escuchad, por favor, mucha atención. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. No hay persona que haga milagro en mi nombre, dice Jesús, que luego pueda hablar mal de mí. Si alguien hace un pseudo milagro y después habla mal de Jesús, ese milagro no fue en el nombre de Jesús verdaderamente, o el supuesto truco. Y aquellos que rebajan a un Cristo, a un mensajero motivacional, o a alguien que simplemente quiere que seas rico en esta tierra, o alguien que lucra con tu fe en Jesús, es alguien que está hablando mal de Jesús. Porque, hermanos, no hay nadie que pueda hacer un milagro en el nombre de Jesús que luego hable mal de él. Versículo 40, y acá está uno de los textos más frontales de la palabra del Señor, que dice, y es de los textos que hay que marcar en la Biblia, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Más o menos esto le está diciendo a él. Miren,
no entorpezcan el trabajo de aquellos que están haciendo que mi obra avance. Porque si bien hay pequeñas iglesias locales, algunas iglesias sanas, algunas iglesias menos sanas y otras sinagogas de Satanás que no son iglesias pero que parecen, no debemos de entorpecer a otros ministerios que están siendo más utilizados que nosotros. No debemos de entorpecer a otros hermanos que están siendo más utilizados que nosotros. Y por favor, no limiten esto solamente al hecho de ser un pastor, un evangelista o un maestro, sino que cualquier hombre que está trabajando en pro del reino, donde sea que el Señor está siendo usado, hermanos, no tenemos que ser de tropiezo o de impedimento, de lastre, para que Él sea utilizado en el avance de este reino. Porque créanme, acá hay solamente dos bandos. No hay el que dice, yo la verdad no soy un fanático. Yo estoy acá en el punto medio. Yo encontré el equilibrio. Ustedes son muy fanáticos, Jesús, y el mundo es muy, o este grupo es muy sectario. No hay que polarizar. Yo soy neutro. No existe neutro. El que no está con Jesús está en contra de Él. Entonces, si hay algunos que están haciendo que la causa avance, tenemos que orar por ellos. Tal vez si vemos que son hermanos en Cristo que predican correctamente el Evangelio, orar para que el Señor les dé más luz en cuanto a ciertas cosas, pero buscar más que nada que ellos crezcan a la imagen de Cristo antes que machetear la canilla, porque tal vez no es de nuestro grupo. Si los discípulos no tenían cosas claras habiendo estado con Jesús, ¿cuánto más que era un solitario, tal vez tenía un grupito, pero que estaba ahí creyendo con fe y haciendo señales? Y es creyente porque Jesús dice, no le prohíban que haga eso. Hermanos, realmente la envidia es algo que está metido en la iglesia. Y si alguien puede decir, no, yo no sufro de eso, ya está pecando de soberbio también. Y ahí le adheriste algo más. Tenemos que rogarle al Señor que nos ayude a gozarnos cuando otros hermanos están siendo utilizados para que el Evangelio avance. Tenemos que gozarnos. Y cuando somos nosotros los que estamos siendo utilizados, no tenemos que volvernos soberbios y mezquinos, porque alguien también está tal vez pisándonos los talones en la obra. En el libro de Filipenses, capítulo 1, nosotros estudiamos casi 8 meses el libro de Filipenses, que son 2 hojitas. Quiero mostrarles algo. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio. Y el Imperio Romano, para que el Evangelio no avance y el cristianismo no crezca, encarceló a Pablo. Y miren lo que Pablo escribe desde la cárcel. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepan, o quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, que mi encarcelamiento, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entiéndase, Pablo dice, de tal manera que mi encarcelamiento se ha hecho notorio, se ha hecho patente, se ha hecho notorio en Cristo, en todo el pretorio, que es la guardia del emperador romano, es como la guardia presidencial. Todos los pretorianos, la guardia del César, la guardia del emperador, sabe por qué yo estoy aquí. Todos. Y no solamente ellos, también todos los demás. Y la mayoría de los hermanos
escuchen esto bien, bien, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor en mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay una expresión que se usa, que aquí para mí es la correcta: le salió el tiro por la culata. ¿Alguna vez ya oyeron eso? Tener una escopeta, el cañón y la culata, lo que pones acá por tu hombro para disparar la escopeta. Disparar la escopeta y el tiro te sale por atrás, perjudicándote a vos. Los romanos, como Pablo era el principal predicador a los gentiles, a los no judíos, lo encarcelaron para evitar que el evangelio avance. Y según la lógica es más o menos así: si le encarcelamos al principal mensajero de este mensaje, yo te aseguro que los demás, por falta de cabeza, por acefalía, van a salir corriendo. Pero acá pasa algo diferente. Al ser Pablo encarcelado, los que inclusive estaban un poco timiditos de predicar el evangelio, ahora se animan a predicar más con temor, porque es el efecto que tiene la persecución en la iglesia, que ha tenido, que tiene y que tendrá. La iglesia de Cristo, cuando más es perseguida por alguna razón de la providencia, predica con más fuerza que antes. Y hay gente que al ver que Pablo estaba siendo encarcelado, estaba predicando por amor a Cristo, tomando fuerza en el Señor, porque había un mensajero que inclusive había dado su vida por él y los estaba inspirando a predicar. Pero otros que no eran tan nobles como Pablo, al ver que Pablo fue encarcelado, vieron como una oportunidad para hacer que su ministerio crezca. Entonces más o menos fue así: hey muchachos, Pablo, que tiene mucha gente, está encarcelado, ahora hay mucha gente sin líder, vamos a predicar para que crezca nuestra fama. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 15, después de decir que muchos predican con más ánimo, versículo 15 dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Sabes lo que es predicar a Cristo por envidia y contienda? Y están predicando bien, están predicando el evangelio, pero están predicando porque quieren lo que Pablo tenía. ¿Es posible, Señor? Sí, es posible que estés haciendo cosas buenas con malas intenciones. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, porque estaban los que predicaban sinceramente. Ahora, miren la postura de un hombre que ve todo en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y son hermanos. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, más aflicción a mi encarcelamiento. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y voy a decirte en paraguayo esto: ¿qué es lo que tanto? ¿Qué pues? Dice. ¿Qué pues? Versículo 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué es lo que tanto? Si lo hacen por envidia a mí, o por contienda porque no le caigo bien, o lo hacen de buena forma, bueno, aún así el evangelio se está predicando y yo voy a gozarme en esto y voy a seguir gozándome. ¿Sabes que ahora fulanito está con todo porque vos vas a tomar vacaciones? En donde sea. Ah, bueno, me gozo igual. Lo importante es que haga avanzar el evangelio. En el libro de Marcos, capítulo 9, básicamente lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos es esto, hermanos, y vuelvo a repetir:
que lo importante es que el reino de Dios avance, que el Evangelio crezca, que el nombre de Jesucristo sea proclamado en todas partes y que no importa, le dice a los discípulos prácticamente, que no sea de este grupo específicamente, sino que esté hablando verdaderamente el Evangelio en el nombre de Jesús. Así que no sean de obstáculo, le dice a los discípulos, o de tropiezo para alguien, porque no está en el grupo de ustedes. Entonces dice en el versículo 41 del capítulo 9 de Marcos, y cualquiera, después de decir, vuelvo a tomar el 40 como un trampolín, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, versículo 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, después de tantos años, si cualquiera, ustedes que son mis siervos, si cualquiera que les dé un vaso de agua, la expresión más mínima de ayuda a alguien, repito, la expresión más mínima de ayuda a un ser humano, cualquiera que os dé un vaso de agua a ustedes que son de Cristo, no perderá su recompensa. Hermanos, en vez de ser tropiezo para ese que está siendo utilizado por Cristo, en donde sea, debemos de ayudarle con lo que podamos a cualquier siervo de Dios. Porque si ustedes que son siervos de Dios, alguien les ayuda de la manera más ínfima, hay una recompensa del Señor. Entonces dice el carnal, voy a ayudar porque voy a ser recompensado. Y ahí no entendiste otra vez. Es que no ayudamos porque va a haber una recompensa. Es como seguir a Cristo para salvarnos del infierno. No, seguimos a Cristo por quien Él es. Va a tener una consecuencia. No vamos a ir al infierno. Yo te digo esto, según este texto. Hay recompensas que, dicho sea de paso, sería toda una prédica nueva. Las recompensas según la palabra de Dios, no recompensas según simplemente estándares humanos. Porque, hermanos, las recompensas en Cristo, las recompensas en Cristo son muy diferentes a lo que la gente cree o limita que verdaderamente son recompensas. Hay recompensas para aquellos que ayudan a sus consiervos, a siervos de Dios que están siendo utilizados por el Señor. Celestiales, sublimes, hermosas, espirituales. Existen. Debemos de anhelar el ser utilizados por Dios. Pero más que nada tenemos que anhelar que el reino avance. Hay que cooperar con los que están haciendo algo y tener mucho cuidado de no ser obstáculo o tropiezo. Y el Señor recompensa, aunque esto no tiene que ser la motivación. Jesús iba a tratar con sus discípulos para que ellos comprendan estas cosas. Y una vez más, vuelvo con la frase que la voy a decir por la cuarta vez. El Señor trabajó en estos hombres en su manera muy limitada y carnal que ellos tenían al ver y al pensar en el reino de su Dios. Y eso es lo que Él va a hacer con nosotros. Lo importante es un reino en el cual el servicio tiene que primar. Y pase lo que pase, lo importante es que el nombre del Señor Jesús avance. Vamos a orar.